aparecen los aditivos. Ya aparecen los aditivos, ¿no? Antes no veíamos en ninguna norma, siempre aparecían cemento, arena, gravas y agua. Entonces, esto es un concreto, una mezcla hecha con estos elementos. Además de ser hecha con estos elementos, hay algo que es muy importante y es que es una mezcla técnicamente diseñada. Yo sé que muchos de ustedes en sus obras utilizan o diseñan el concreto. Diseñar el concreto es hacer que el concreto tenga las características de resistencia que necesito para la obra. Y se hace técnicamente. Muchos de ustedes lo hacen en volumen, es decir, con los baldes o lo vemos en el trompo, donde dicen el trompo es de un bulto de cemento, tantas paladas de mixto, y tantas paladas o tantos baldes de agua. Sin embargo, nuestra recomendación, como necesitamos que sea técnicamente elaborada, nuestra recomendación es que lo hagan en volumen. Si ustedes se han detenido a ver cuando alguien está haciendo una mezcla cerca de su casa o en su casa, ustedes ven que rompen la bolsa de cemento, la ponen, pues cae en el trompo, pero hay partecita de cemento que cae, puede que sean 5 gramos, 10 gramos, ya no está siendo técnica porque tengo menos cemento del que deberíamos tener. ¿Qué pasa con las paladas? Y eso sí, ustedes no creo que no me van a desmentir. Puede que empiece, las primeras paladas las echen muy llenas y las otras no tanto, porque la persona que lo está haciendo se cansa. O he visto en ocasiones que 2 personas empiezan a poner las paladas del agregado en el trompo y una obviamente lo llena más, otro lo llena menos o al principio menos, después más. Por esa razón, insistimos tanto en que siendo una mezcla técnicamente hecha, debe ser a volumen. Entonces, ustedes tienen sus baldecitos, los marcan y saben tanto de arena, tanto de grava, tanto de cemento, y el agua también la tienen que medir o pesar. Entonces, esa es nuestra recomendación para que lo hagan. La mezcla de mortero. La mezcla de mortero está compuesta de cemento, arena, agua y aditivos, que insisto, antes los aditivos no los teníamos en cuenta para nada. Igualmente es una mezcla técnicamente hecha en cuanto o en relación a la resistencia que queremos obtener de ese mortero, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que saber igual técnicamente cuánto cemento voy a utilizar, cuánta grava voy a utilizar, cuánta agua, cuánto aditivo, para hacer que esa mezcla funcione de acuerdo a lo que necesitamos. Y no nos olvidemos cuando hacemos un pañete, repello o reboque, como se dice en otras zonas, que se está secando y uno hace así y empieza a salir la arenilla porque puede ser que sea un mortero pobre en cemento o con demasiada agua. Entonces, igualmente, hacerlo de manera en volumen. Los morteros que utilizamos, un mortero no requiere tanta resistencia generalmente como un concreto, es que el concreto es estructural. Y cuando nosotros hablamos de algo estructural, estamos diciendo que tiene que resistir. Por ahí alguien está tecleando. Cuando un concreto tiene que tener la resistencia para lo que está hecho, porque lo que protegemos son vidas y bienes, y muy importante vidas. Y hemos visto en últimos tiempos casos de construcciones que se han caído porque el concreto perdió su resistencia o porque no lo fundimos adecuadamente. Los morteros los morteros que más se utilizan es ¿para qué? Para pega y pañetes, ¿cierto? Es lo que más para pegar la mampostería y para hacer pañetes. Pero también tienen otros usos como los morteros grout, donde esas construcciones livianas donde vamos a rellenar esos canales para hacer que tenga más resistencia hacia el piso, también es utilizado. Los famosos morteros de nivelación, que ya hablaremos de eso. Si nosotros nos encargamos de fundir una buena placa de concreto, no tendríamos por qué utilizar morteros de nivelación, que son elementos adicionales a lo diseñado en la construcción, ¿cierto? Siempre decimos, no, tengo la placa y luego hacer un mortero de nivelación. ¿Cuánto peso le estamos poniendo a esa estructura? Obviamente que las estructuras tienen un rango de peso que pueden resistir, pero no siempre está calculado. Además de la plata que tenemos que invertir en eso.
Entonces, si hacemos un buen concreto, que ya miramos cómo podemos hacerlo, utilizando aditivos, entonces no tendríamos que pensar en hacer morteros de nivelación. Y aquí viene algo que me parece muy curioso y son las famosas lechadas. Ustedes lo saben, todos los contratistas utilizan mucho la lechada, que la lechada es un producto, uno, para reparar algunas fisuras que se presentan en las placas recién fundidas por diferentes razones, por falta de curado, por un diseño mal hecho, por la estructura misma en la que estamos, por el movimiento, por retracción. O sea, hay muchas situaciones por las que se puede fisurar un concreto, y esta lechada sirve para después, 8 horas después de fundida la placa, que se empiezan a notar esas fisuritas, pues pasarlo con una escoba y él se va a meter en esas fisuras. O sirven como puente de adherencia. Si yo tengo una placa fundida y luego quiero fundir encima otra placa, o sea, un concreto deja un concreto nuevo, generalmente utilizan lechadas, aunque lo adecuado sería utilizar adhesivos epóxicos. Pero ¿a qué me refería cuando decía lo curioso de este tema? Lo curioso es que generalmente lo que uno encuentra como lechada es la mezcla de cemento y agua. Ustedes pueden escribirlo y me dicen si estoy equivocada. Entonces, mezclan un poquito de cemento con agua y eso lo llaman lechada. Y como ustedes pueden ver, eso es una pasta de cemento que se utiliza en laboratorios simplemente para determinar las propiedades del cemento con los aditivos, para medir el cemento de tal marca, qué tanto aditivo me resiste, cuánta es la dosificación adecuada para ese cemento. Entonces estamos haciendo mal no el procedimiento de adherencia o de sello de fisuras pequeñas o de homogenización de color de elementos, porque ustedes saben que los colores que utilizamos, unos son más verdosos, otros más grises, otros más amarillentos. Pero señores, una lechada es un producto que es una mezcla de cemento, agua y un aditivo mejorador. El nuestro se llama Eupolatex. Entonces, cuando yo hago esta mezcla de agua, cemento y aditivo, sí tengo una lechada. Cuando yo hago una mezcla de cemento y agua, lo que tengo es una pasta de cemento. Que ustedes dirán, no, pero siempre me ha funcionado. Claro, porque a veces hay partes del concreto, de la losa de concreto que fundimos, que están todavía con agua presente, entonces cuando le pongo más cemento y agua, pues el cemento se adhiere ahí. Pero donde ya está seco es donde vemos esas lechadas que empiezan a levantarse 3 horas después de instalarlas. Entonces tengan por favor mucho cuidado con eso, para que siempre que ustedes hablen de una lechada, y sobre todo cuando van a generar una adherencia entre un concreto o un concreto y un mortero, sepan que eso tiene que hacerlo con el aditivo, y el nuestro se llama Eupolatex. Entonces, ¿en qué momento nosotros utilizamos los aditivos? Los aditivos los utilizamos cuando el concreto está fresco, ¿cierto? Para que nos permita transportarlo y colocarlo, dándonos mejor manejabilidad y otras propiedades. Y en el estado endurecido lo que hace es que nos mejora. El efecto de utilizar el aditivo es mejorar o cambiar las características del concreto, y ya lo vemos más adelante. Eso es lo que hace un aditivo: mejorar o cambiar las características del concreto. El concreto por sí solito, o el mortero por sí solo, pero especialmente el concreto, es una mezcla que la hacemos técnicamente, que si no utilizamos aditivo, nos va a dar un tiempo de manejabilidad, ¿cierto? Y ese tiempo de manejabilidad, o sea, de colocarlo, de vibrarlo, cuando ustedes lo ven que están fundiendo en el trompo y mezclan en el trompo, lo pasan al balde, lo suben, lo vacían y empiezan a vibrar. Ese es un procedimiento que es también muy importante hacerlo técnicamente, para que el concreto dé la resistencia requerida y podamos asegurar que va a durar el tiempo que tiene que durar, y nuevamente cuidar las vidas que están debajo de esas estructuras. Entonces es importantísimo, uno, hacer las mezclas técnicamente por volumen. Segundo, cuando estén mezclando en trompo,
ustedes fíjense, o si ustedes lo han hecho, terminan de poner todos los elementos dentro del trompo, le dan 3 vueltas y para arriba. No, el concreto hay que mezclarlo por lo menos 3 minutos para que se pueda integrar todo el material y no nos vaya a quedar, que se nos pueda segregar a la hora de empezarlo a colocar. Entonces, ¿cómo sería un diseño normal para un concreto de 3000 PSI? Pues digamos que aquí lo tenemos en porcentaje. El cemento sería el 12% de esa mezcla, el agregado 37%, el agua, fíjense que el agua es el 15%, el aditivo el 1%, pero esto varía de acuerdo al aditivo que vayamos a utilizar o la característica que necesitemos cambiarle al concreto. Fíjense que nosotros aquí no hablamos de mixto, esto es un diseño técnico, hablamos de agregado grueso y hablamos de agregado fino. Cuando nosotros decimos mándeme no sé cuántos metros cúbicos de mixto, fíjense ustedes que llega y a veces hay mucha arenilla o incluso encontramos sucio ese mixto, contaminado con madera, con basura. Entonces, cuando vamos a hacer un concreto, nosotros lo que recomendamos es el agregado grueso, o sea, la grava aparte y el agregado fino aparte. Y el agregado grueso que sea homogéneo, que su tamaño sea más o menos de 1 pulgada, que no encontramos, y lo hemos visto, ustedes lo ven en obra, que hay una piedra que es como 2 pulgadas y hay otra que es de media pulgada. Eso también influye en la calidad y la resistencia del concreto. Pues ahora sí empezamos a hablar de los aditivos, haciendo mucho énfasis en que no podemos pretender que un aditivo arregle un diseño. Sí, lo que les decía, cambia o mejora las características del concreto, del mortero y de la lechada. Pero también para obtener un resultado de un buen concreto que resista para lo que está diseñado, definitivamente tengo que tener en cuenta esa mezcla técnicamente elaborada para que además con el aditivo me dé mayor. Entonces, todo el tema de aditivos está normalizado o está con ensayos, como en estos casos que tenemos un ensayo donde dice que cuál es la definición de un aditivo. Entonces todo está con norma y dice básicamente que es un material que no es el agua, que no es el agregado, que no es el material cementicio ni el refuerzo de fibra, que se utiliza como ingrediente en una mezcla de cemento para modificar sus propiedades en estado endurecido y que se añade a la mezcla durante su mezclado. Cuando estoy mezclando, añado el aditivo para que en estado endurecido cumpla con esa característica que le hice. Veo una mano levantada, don Germán. Don Germán ya la tiene la mano levantada. Don Germán la tiene levantada, pero no tiene sonido. Ah, ¿y puede escribir? Sí, que nos escriba, por favor, la observación. Ok. Mientras tanto, yo sigo mientras don Germán nos escribe. Entonces, bueno, entonces, esa es la descripción o la definición de los aditivos. Entonces, vamos a ver un poquito de historia muy rápido. Los aditivos son casi tan antiguos como los concretos, porque ustedes saben que el concreto es la mezcla o el elemento más utilizado en la construcción y el más antiguo. Yo leo aquí, se cree que la clara de huevo y la sangre pudieron ser usados como aditivos. Y es increíble, pero todavía hoy tenemos como esos mitos, que la clara de huevo y la sangre pueden ser usados como aditivos. Si ustedes ponen la clara de huevo en una parte de una losa de concreto, ¿cierto? Que esté porosa, obviamente, no esmaltada, como cometemos el error a veces de hacerlo, sino que esté con perfil de rugosidad como debe quedar un concreto siempre. Y ustedes ponen una clara de huevo, pues ¿qué va a hacer el huevo?
¿O qué va a hacer eso? Que forma una película, ¿cierto? Y en esa parte no va a dejar entrar el agua por un tiempo, pero esa clara termina cristalizándose y permitiendo el paso del agua. Y la sangre, eso decían los romanos, no matemos tantos porque necesitamos tantos metros para impermeabilizar. La sangre igual, si cae en un elemento que es poroso, pues va a sellar por un tiempo esos poros. Entonces todavía a veces encontramos en obras de, no, lo que pasa es que yo hago una mezcla, yo quemo el icopor y entonces sello ahí. No, son soluciones que pueden ser muy de momento, muy temporales, nada definitivo. Después empezaron a usar el yeso crudo, el cloruro de calcio, como haciendo una lechada para tapar obviamente el paso del agua. Igual, si yo hago una lechada y lo pongo sobre un concreto que tiene poro abierto, que no está sellado, que no está esmaltado, pues va a ser un momento, por un tiempo, una membrana para no dejar pasar el agua. Se usó la cal, bueno, con grasa. Empezaron a utilizar el retardante, el azúcar, pero de hecho los aditivos en su formulación, algunos tienen azúcar, un porcentaje muy bajo, pero sí hacían como de membrana para que no pasara el agua con el azúcar. Bueno, empezaron a utilizar lo que les decía, el jabón, calizas, carbonato, todo lo que pudiera generar una capa que no permitiera el paso del agua. Después ya empezaron a trabajar para utilizar y hacer que el fraguado se retardara. Lo que yo les estaba contando, cuando nosotros tenemos un concreto que está solamente con su cemento, arena, grava y agua, él nos da más o menos una hora de manejabilidad. Pero cuando yo necesito hacer algo diferente, como por ejemplo cuando fundimos una placa, una losa que va a ser la terraza, deberíamos siempre utilizar un retardante de fraguado para que nos dé más tiempo de vibración de ese concreto. ¿Para qué? Para que tenga tiempo de estar pensando, oiga, yo voy a vibrar el concreto, pero le voy a dar un nivel o un desnivel hacia los desagües para que el agua no se me empose. Pero ¿qué es lo que realmente se utiliza? No, yo voy a rápidamente a colocar el concreto, todo el mundo lo está vibrando, pasa en la llana y nadie pensó, oiga, ¿hacia dónde están los desagües? Porque si dejo secar el concreto, pues obviamente tengo un problema mayor. En cambio, si yo lo retardo, voy a tener el tiempo de hacerlo y me evito después utilizar el famoso mortero de nivelación, que como les decía, nos genera peso en la estructura, nos genera gasto de dinero y de tiempo. Después ya empezaron a salir los plastificantes, que aparte, digamos que si uno quiere hacer un concreto que dé más tiempo de manejabilidad, también necesitamos que nos dé, que se maneje mejor, o sea, que el concreto ruede más fácil para elementos difíciles, de difícil alcance, como cuando tenemos que bombear o cuando tenemos que fundir elementos enterrados. Entonces ahí empezó, como pues empezaron a entrar una cantidad de aditivos que hoy continuamos con ellos, pero con mejores tecnologías. Ya vinieron los inclusores de aire, que son los que hacen que baje permeabilidad, es decir, que pase menos agua a través de ese elemento. Entonces ahí hasta 1959 como que se quedó esos aditivos. Ya luego llegaron los aditivos de primera generación, que si bien teníamos retardante, acelerante, plastificante, lo que hacían era que segregaban las mezclas. Es decir, que cuando estaba fundiendo, la grava se iba, o eso se iban para el fondo y quedaba en la parte de arriba solamente las arenas, solamente el cemento, o sea, solamente eso. Luego ya vinieron unos avances tecnológicos y empezamos a trabajar una química diferente para los aditivos, donde se ganó cohesividad, que significa como más agarre entre todas las partículas del cemento y todos los componentes del concreto, que nos daba además una mejor manejabilidad, pero resultaba que aumentó la exudación, es decir, que se salía el agua más rápido del concreto, y al salirse el agua más rápido del concreto, ustedes saben que se empieza a generar una fisuración, porque el agua se sale más rápido de lo que el concreto necesita. Y ya a finales del siglo XX y en este siglo, pues tenemos
tecnología y una oferta de aditivos casi que personalizados. Nosotros vendemos y fabricamos y desarrollamos aditivos para, yo diría, todas las casas de concreto, grandes, pequeñas, medianas, independientes, todas. Entonces se hacen aditivos casi que a la medida para cada uno de los concreteros y los estándar para todos los clientes. Entonces ya tenemos hiperplastificantes, que ya vamos a ver cómo funcionan, y una cantidad de aditivos que nos ayudan a que el concreto sea más liviano o que no presente retracción, contracción y demás. Seguimos cambiándole, mejorándole las características, pero cada vez con productos más amigables y porque no me deja cambiar. Bueno, y como lo hemos dicho varias veces, pues la función de los aditivos es mejorar las propiedades del concreto y del mortero. Y también, como lo mencionábamos, y esto lo dice en la norma 6212, no sustituyen una mezcla aceptable. Es decir, yo generalmente para fundir, para obtener un concreto de 3000 PSI, en general, no estoy diciendo que sea así, nosotros no somos diseñadores, se utilizan 7 bultos de cemento, ¿cierto? Para hacer un metro cúbico de concreto con una resistencia de 3 PSI. ¿Qué pasa si yo le voy a poner 6 y más bien le adiciono un aditivo? No, el aditivo no está hecho para sustituir el diseño que tenemos. Sí, nosotros trabajamos, optimizamos algunos diseños para que en lugar de 350 kilos de cemento podamos poner 310. Pero eso hay que hacer pruebas para saber, bueno, si yo le adiciono este aditivo y si le adiciono el otro y si le quito aquí, si le subo agua, si le bajo agua. Entonces no quiero que digan, ay, Francelia dijo que le pusiéramos 310. No, previos ensayos, generalmente, ¿qué quiere una concretera? Tener un metro cúbico concreto con precio competitivo, y entre menos cemento, que es lo más costoso de una mezcla de concreto de mortero, pues más competitivo va a ser, pero definitivamente mantener la resistencia y la trabajabilidad de los concretos. Entonces, ¿por qué deberíamos utilizar un aditivo? ¿Por qué? Porque podemos incrementar la trabajabilidad, o sea, es decir, que me dé tiempo, que yo pueda colocar y sepa qué estoy haciendo con ese concreto y no nos quede unas partes más altas, otras más bajo, alabeo, que no sepamos qué hacer. Perdón. Para retardar o acelerar el fraguado inicial. Aquí es el típico ejemplo de cambiarle la característica al concreto. Recuerden que si nosotros utilizamos un concreto sin ningún aditivo, nos va a dar una hora y media, dependiendo de la temperatura ambiente del lugar. Entonces, ¿para qué lo retardo? Para lo que les dije. En las losas de terrazas y todo, siempre deberíamos retardar el fraguado para que tengamos el tiempo de hacer los desniveles, de darle un lindo acabado a nuestro concreto, que quede con poro abierto, que no tengamos que hacer esa famosa lechada esmaltada, que después quitarla para hacer cualquier cosa va a ser. Y el otro, acelerar. Claro, estoy arreglando el andén de enfrente de mi casa, y yo no puedo esperar 28 días a que se seque y impedir el paso por ese andén. Entonces necesito acelerar el fraguado, necesito que ese concreto rápidamente empiece a fraguar y llegue a su fraguado inicial. Ahora lo vemos en construcción. Ustedes antes teníamos el tiempo de decir, yo fundo esta placa, espero 28 días y luego continúo con el trabajo. Por eso es que se quedó la cultura que cuando alquilamos formaleta nos cobran 28 días. ¿Cierto? Porque eso era lo que había que dejarlo. Hoy podemos desformaletear a los 3 días e incluso al día siguiente, pero eso también con ensayos previos para saber que hemos ganado por lo menos el 30 o 40% de la resistencia para poder quitar la formaleta. Nosotros vemos cómo construyen rápidamente esos apartamentos y no podrían esperar ni siquiera 7 días para continuar con la obra. Reducir o prevenir la contracción por secado, es decir, que ustedes saben que cuando el concreto se funde y empieza su tema de secado,
con la temperatura se contrae, con el frío se retrae, se contrae, y eso hace que se pueda llegar a fisurar. Hoy en día los ingenieros dicen, concreto que no se fisura no es concreto, porque son muchas las variables por las que se pueda fisurar, y entre esas reducir, si nosotros utilizamos aditivos y fibras para evitar esa retracción, contracción, pues vamos a tener un concreto de mayor durabilidad. Reducir la segregación, que yo ya se los decía, es decir, que la parte gruesa se vaya hacia el fondo y solamente la parte de las cales libres de alguna manera queden arriba, para mejorar el acabado, lo que les estaba diciendo con el retratante, que me quedó un concreto bonito. Un arquitecto me dirá, qué de bonito tiene un concreto, pero sí, nos queda, insisto, con sus pendientados y con su poro abierto, como si nosotros tuviéramos ahí más bien una lija de esas suavecitas. Facilitar el bombeo, claro, yo necesito bombearlo, pues ¿cómo va a ser ese concreto? Mucho más líquido, por decirlo de alguna manera. Incrementar la durabilidad de un concreto, claro, si nosotros tenemos un aditivo que no deje pasar el agua, que además mantenga el agua en la mezcla, que no lo deje fisurar, pues vamos a tener mayor durabilidad. Disminuir la permeabilidad del concreto. Disminuir. No hay en el mercado un aditivo para que le diga, usted va a tener ese elemento totalmente impermeable. ¿Qué quiere decir? Fundí mi losa y terraza, y como queda poro abierto, nosotros lo vemos muy parejito, incluso cuando ustedes lo enmarcan, que no se debería hacer. Entonces ustedes ven su concreto todo parejito. ¿Qué pasa si le ponemos microscopio? Que hay unos capilares, es decir, que la mezcla permite que queden unos caminitos como unos tunelcitos por donde el agua empieza a pasar, ¿cierto? Entonces a nosotros nos dicen, no, pero ¿cómo así si yo he hecho placas toda la vida y yo no he utilizado ningún aditivo? Y ahí están, sí, ahí están. Pero ¿al cuánto tiempo empezamos a tener las goteras adentro? Y a ver que se fisura, y a ver que se corroe, que empezamos a ver el hierro ahí. Entonces, eso es lo que nos ayuda, bajar la permeabilidad. Que ya ahorita que miremos cada uno, qué hace un aditivo dentro de la mezcla para evitar que el agua pase, que toda el agua pase. Bueno, ya les he dicho, inhibir la corrosión del acero. Cuando nosotros utilizamos un aditivo tenemos que tener en cuenta que sea libre de cloruros para que el acero de refuerzo que está allí, ese aditivo no le haga daño. Bueno, son miles de los usos que nosotros tenemos, por ejemplo, producción de concretos con color. Hoy se está utilizando mucho el concreto amigable, que son colores claros, entonces ahí estamos todavía trabajando para tener unos colores más homogéneos y tener aditivos que le podamos. Siempre, por favor, ustedes revisen las normas que nos hablan de qué aditivos se deben utilizar, de qué tipo de aditivos se debe utilizar para cada tipo de concreto. Pero básicamente están los reductores de agua. Cuando nosotros reducimos agua, aumentamos resistencia. Porque ustedes no me dejarán mentir si yo digo que cuando nosotros tenemos una mezcla de concreto, estamos vaciándolo y empezamos a ver que se está secando, ¿qué hacemos? Que alguien me escriba en el chat, ¿qué es lo que realmente hace uno cuando ve que el concreto se le está secando cuando lo está colocando? Alguien que me escriba, ¿qué es lo que le adicionamos? ¿Nadie? Yo sé que lo hacen todo el tiempo. Sí, señor, agregar agua. ¿Y qué pasa cuando agregamos agua? Bajamos la resistencia del concreto. Por eso es que el agua tiene su medida. Una parte del agua es la que nos permite aglomerar todos estos materiales. Y la otra parte del agua lo que hace es quedarse dentro del concreto el tiempo necesario para que no se fisure y ella se va evaporando lentamente. Cuando nosotros hacemos utilizamos esa práctica, cuando veo que el concreto que estoy fundiendo se va secando, le adicionamos agua y le adicionamos más agua, lo que hace es bajar la resistencia del concreto. Por eso más bien casi todos los aditivos para acelerar o para retardar tienen reductor de agua. Si yo utilizo el aditivo acelerante, por ejemplo, bajo un poquito de agua, la resistencia se me va a elevar. Pero pues siempre tenemos que
consultar las fichas técnicas de los aditivos o consultarnos a nosotros para que ustedes tengan un excelente diseño para poder acompañar la resistencia del concreto. Esos son lo que hacen los aditivos. Entonces tenemos unos que son reductor de agua y alto rango retardante, pero esto es la norma de los aditivos que deben existir en el mercado y que en efecto existen. No sé por qué se me queda pegado. Bueno, y un resumen de la clasificación: aditivos reductores de agua que nos ayudan a aumentar resistencias, aditivos retardantes, ya hablamos para qué, aditivos acelerantes, reductores de agua y retardantes, o sea, me hace las dos funciones, me reduce agua, por lo tanto me eleva resistencias y además me retarda el fraguado. Y lo contrario, reductor de agua me eleva resistencias y acelerantes, es decir, hace que frague más rápido. Reductores de agua de alto rango que pueden llegar a hacerme ahorros muy altos para disparar resistencias, y reductores de agua y retardantes. Son, digamos, los tipos de aditivos, pero además, fíjense que en la anterior clasificación no están los aditivos incorporadores de aire, que lo que hacen es bajar la permeabilidad, es decir, impedir el paso de toda el agua a través de ese elemento. Bueno, inhibidores de corrosión, hiperplastificantes, que ya los vamos a ver, expansores, bueno, todo tipo de aditivos fuera de la norma también. Igual aquí tenemos otros aditivos, por ejemplo, para la colocación de concretos bajo agua, la de ayudantes de bombeo, aditivo multipropósito, quiere decir que me hace 2 o 3 funciones en un solo, que eso pues en realidad no funciona tan así. Nosotros tenemos mezclas donde utilizamos 2 o 3 aditivos. Vamos a empezar a ver qué hace un retardante de fraguado. Entonces, el retardante de fraguado son unos aditivos que tienen en su formulación azúcar, glucosa y melaza, un agua de panela, ¿no? Lo que hacen, este retardante, lo que hace es evitar o no, hacer que el agua se demore en llegar a tocar el cemento. Ustedes saben que una vez el cemento está seco, el agua la toca, empieza el fraguado. Ustedes tocan una mezcla de esos y empieza a hidratarse, o sea, sube la temperatura. Para retardar, ¿qué hace este aditivo? Este aditivo se pone alrededor de toda esta mezcla para hacer que el agua se demore en llegar y por lo tanto nos va a dar más tiempo en manejarlo, porque el agua va a tocar el cemento mucho tiempo después y nos puede dar otra hora de manejabilidad del concreto. Este es el que les digo, señores, ustedes deben utilizar cuando van a funcionar. En el de nosotros tenemos, depende, si es un clima caliente, recomendar el Eucol R400, retardante fraguado para concreto. Si estamos en climas como Bogotá, Eucol R200. Si no se aprenden el nombre no pasa nada, pero sí el concepto, retardante de fraguado. Entonces, ¿qué hace eso? Pues aumenta los tiempos de fraguados, ya no va a ser 1 hora, sino puede ser 2 horas, 2 horas y media. La hidratación, o sea, la temperatura se disminuye porque pues como se va a tocar el cemento, la trabajabilidad la aumenta, incrementa el tiempo de manejabilidad. Básicamente esto es lo que nosotros queremos hacer cuando utilizamos un retardante de fraguado. Aquí quería que vieran esto. Importantísimo, se utiliza mucho. Si ustedes ven una mixer que va en estos trancones de Bogotá, especialmente, y bueno, casi en toda la ciudad, ustedes ven que la mixer va moviendo el mezclador, ¿cierto? Esos concretos salen de planta con un aditivo retardante de fraguado, que los llega a coger un trancón. Imagínense que se llegue a fraguar ese concreto, la mixer es un daño grave. Entonces, cosas importantes y por las que sí debemos utilizar el retardante. Ustedes, cuando han tenido la oportunidad de pedir concreto a concretera y el concreto llega, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a correr. Llegó el concreto, ya están las carretillas, ya está, pusieron el hierro. Entonces, todo ese tiempo, el concreto ya empezó, ya está, ya inició desde que es la mezcla de concreto, ya empezó el fraguado. El tiempo de transporte, mientras llega la obra, mientras lo descargan, mientras lo empiezan a vibrar, ya lleva un tiempo
que el concreto se puede empezar a fraguar. Entonces sí es bien importante tener la obra lista, ya está. Aquí pues podríamos reemplazar toda esta malla por fibra y que nos ahorraría todo este tiempo porque vendría aquí mezclado de una vez, pero tener la cuadrilla lista, los equipos listos, la herramienta lista para empezar a hacer una buena colocación. Y a esto es lo que yo le llamo concreto bonito. Y ustedes dicen, no, que va a ser bonito, claro, porque aquí está retardado el fraguado, nos está dando una hora, hora y media más, podemos hacer todos los detalles, vamos pasando, le vamos dando el acabado, que si es con este elemento o si es con la de madera para que nos quede el porito abierto, ¿cierto? Que nos quede los pendientados hacia los desagües, que nos quede como debería ser para no tener que encima ponerles portero ni nada de ese estilo. Eso en cuanto a los retardantes de fraguado. Los plastificantes, pues los hay, es hacer que mi concreto sea más manejable, sobre todo, como les decía, para fundir elementos enterrados o elementos de bombeo. Entonces hay los de rango normal, nosotros tenemos uno que se llama Econ 3537 o 4530 o Econ 4530, que son para el diario vivir de la obra, plastificantes normalitos, de rango medio, y tenemos hasta hiperplastificantes, que son los que les decía que estos hiperplastificantes nos pueden permitir ahorros hasta el 40% del agua, aumentando la resistencia y dándonos una muy buena manejabilidad. Entonces lo que hace este aditivo químicamente es que cambia la propiedad, dice reológica, es como de transporte, de autocolocarse, ¿sí? De autocolocarse, o sea, que yo puedo regar el concreto y él va haciendo su colocación. No quiere decir que solo, pero sí se ayuda mucho en el tema del colocar. Entonces, ¿qué es lo que pasa químicamente? Que se forman unas esferitas alrededor de todas las moléculas de esta mezcla y hace que él vaya rodando de manera más fácil. Eso es básicamente lo que hace químicamente para manejar. Aquí el más conocido, el que utilizamos ustedes y nosotros para la obra de la casa del vecino, del edificio que estamos construyendo, el Econ N, que tiene, digamos, un tiempo de fraguado normal, pero que nos permite ahorrar entre el 5 y el 12%, que este ahorro de agua, esta reducción de agua, ¿qué es lo que hace? Nos eleva resistencia. Toda esta gama de aditivos, pero recuerden ustedes se utilizan normal, un Econ N está perfecto, hasta los hiperplastificantes, que fíjense que nos pueden dar una reducción de agua entre el 20 al 50%, lo cual ayuda en la resistencia del concreto de una manera muy importante, y para lo que están hechos, para la colocación de concreto. Las dosificaciones aquí no se las voy a decir, ustedes tienen acceso a todas las fichas técnicas en la página web, y definitivamente cuando tengan consulta, con mucho gusto lo hacemos personalizado. Entonces, en elementos como tan difíciles de fundir como los prefabricados, se requiere un concreto que se deje manejar mejor, y siempre, sí o sí, los prefabricados tienen aditivos plastificantes. Pero en obra, cierto, señores, que esto que estamos viendo es muy común y corriente. ¿Por qué nos pasa? Porque pues el concreto perdió manejabilidad. Uno, lo solucionaríamos retardando, pero dos, fíjense que se ve que esto era un concreto muy seco, ¿cierto? Muy falto de esa reología que permite que el concreto se vaya como transportando. Y aquí nos toca hacer una cosa que ya queda horrible. Entonces, esto se ve mucho porque no tenemos un concreto con una manejabilidad adecuada, y obviamente que nos ganó el tiempo para poderlo colocar. Entonces, tenemos desde asentamientos del que necesitemos hasta este tipo de asentamiento donde es una torre. Realmente aquí es donde se ve que esas esferitas que se forman alrededor de toda esta mezcla ayudan a que el concreto pues se vaya colocando. Estos son los plastificantes y los hiperplastificantes, donde se ve que el concreto, digamos, se autocoloca.
Los ensayos que se le hacen a estos aditivos pues son varios. Está el flujo a través de una sección restringida. De aquí cambia, es como un embudo donde entra el concreto en una parte más ancha y sale, y fíjense que sale de manera inmediata y se coloca solito. Entonces son varias las pruebas que se hacen, la prueba de embudo, para realmente saber el concreto sí tiene la fluidez requerida. La caja en L igual se vacía por aquí el concreto y él tiene que salir demostrando que sí tiene la fluidez adecuada. O también está esta otra prueba donde el concreto tiene que caminar para poder salir al otro lado y podamos comprobar que realmente tiene la fluidez adecuada. Ahora entramos al tema de los acelerantes de fraguado, que como su nombre lo dice, pues es acelerar el tiempo de fraguado de los concretos, que como bien les decía, podemos desformaletear a los 3 días y hemos llegado hasta un día, pero haciendo ensayos adicionales anteriores en las mezclas. Entonces, esto al contrario del aditivo retardante de fraguado, este aditivo lo que hace es que abre caminos para que el agua llegue muchísimo más rápido a tocar esta mezcla y empiece su tipo de fraguado. Recuerden que el cemento empieza su hidratación cuando el agua toca esas partículas. Lo que hace es eso, abrir caminos para que el agua llegue mucho más rápido. ¿Y de qué depende el efecto acelerante? Y más que el efecto de acelerante es la cantidad de aditivo acelerante que debo colocar. De la relación agua-cemento, que ya la tendrán en su diseño, de la naturaleza del cemento, como les decía. Los cementos, de acuerdo a la marca, varían su color y también varían en este tema, por ejemplo, como es el tiempo de fraguado. Hay unos cementos que fraguan más rápido, otros que fraguan más lento. Entonces, de eso también depende. Pero sobre todo para saber qué cantidad de acelerante puedo utilizar es la temperatura ambiente y la temperatura. Este es un aditivo que, si no estoy mal, el Aceguar HL, ya les explico la diferencia, está hasta el 3% del peso del cemento. 3% del peso del cemento. Entonces, ¿dónde yo podría colocar la máxima dosificación? En un clima como Tunja, Pasto, como Bogotá, porque la temperatura de los materiales está baja, la temperatura ambiente está baja, la temperatura del agua está baja. Pero si hablamos de Barranca, de Neiva, ¿cierto? De la costa, los materiales van a estar a una temperatura mucho más alta que va a hacer que frague más rápido. Entonces, en esos ambientes utilizamos la menor dosificación para conseguir el mismo efecto que con más dosificación tenemos en un clima frío. Entonces, pues los acelerantes se utilizan para agilizar las operaciones de acabado, reducir el tiempo de fraguado, agilizar el uso de las formaletas. Yo nunca he podido entender para qué lo agilizamos, igual nos cobran los 28 días. Poner las estructuras más rápido al servicio. Ojo que aquí esto es lo que se hace hoy en día. Estamos trabajando, allá ya están trabajando el pañete, lo que sea, entonces sí se utiliza para ese tipo de cosas. Cortos periodos de bloqueos en vías, todo lo que les he contado, para eso se utilizan los acelerantes de fraguado. Hay acelerantes instantáneos de fraguado como para concretos lanzados. Esto es el concreto lanzado, con lo que hacen todos los túneles, que el concreto lo bombean para que quede pegado en los muros. Entonces son concretos muy especializados con un acelerado bastante alto, ¿cierto? Es importante cuando nosotros terminamos de fundir una losa de concreto, curar, pero especialmente cuando aceleramos un concreto. ¿Por qué? Si yo voy a fundir nuevamente, en el caso del andén, fundo mi concreto y lo he acelerado, pues ¿qué va a pasar? Que el agua se va a salir mucho más rápido de esa mezcla, se va a salir más rápido porque yo estoy empujando a que el agua salga,
por lo tanto voy a tener un riesgo altísimo a que ese concreto se fisure. Pero no solo en el acelerado, sino en todo. Siempre que fundamos una placa de concreto la debemos curar, pero más cuando he acelerado y fraguado ese concreto. ¿Qué es curar? Curar es hacer que ese concreto que fundí para el piso, para el elemento que sea, esté húmedo el tiempo que ese elemento requiera, que básicamente son 7 días, para que no se fisure, o sea, que pierda la humedad antes del tiempo y empecemos a ver. ¿Y cuál es el mejor curador? No sé si también por el chat alguien me diga cómo se les ocurre que podríamos curar. Alguien que nos escriba ahí o alguien que nos hable. Bueno, ya me están diciendo que el tiempo es listo. Entonces se cura con agua. ¿En qué momento se debe curar? Tan pronto el concreto pierde el brillo. O sea, eso depende de la temperatura, del ambiente. Entonces, en Neiva seguramente se perderá a los 45 minutos. En Pasto, de pronto a las 2 o 3 horas. Pero esa es la medida. Cuando el concreto pierde el brillo, ahí debemos empezar a curar con agua. ¿Qué es lo que pasa? Siendo el agua mejor curador, no tenemos la disciplina para hacerlo como debe ser, sino que hundimos la placa, al día siguiente llegamos a echarle agua, cuando ya la temperatura del elemento está muy alta, el agua fría, tenemos choque térmico y generamos los problemas de fisuración. Entonces, siendo este el mejor curador, por eso tenemos las membranas curadoras, los nuestros se llaman Curacil PF o ecocurador ER, que simplemente con un elemento de estos le rociamos el curador a todo el elemento por todas las partes visibles y nos olvidamos del tema. El incorporador de aire, básicamente para no demorarme tanto, es el famoso impermeabilizante, o sea, el que no permite el paso del agua. Entonces, él lo que hace, como les decía, es rellenar los capilares y tenemos varios tipos de aditivos para eso. Insisto, ninguno baja el 100%. Cuando fundimos una placa que va a ser nuestra terraza, 1, utilizar el aditivo retardador de fraguado y 2, el que baja permeabilidad. Hay varios. Hay uno, el toxobeninoa, que baja un 40% de posibilidades que pase el agua, y tenemos el de mayor tecnología, que además lo tenemos solo nosotros, que puede bajar hasta un 80, un 90% la posibilidad de que pase el agua por el elemento. Es decir, que tenemos nuestra terraza, está con poro abierto, pero el agua tenemos muy poca probabilidad de que el agua pase. No es 100%, pero es el aditivo que más controla ese paso del agua. Y es por cristalización. ¿Qué significa eso? Que nosotros lo colocamos en la mezcla y cada momento se va metiendo en más profundo del concreto hasta completar todo su espesor. Ojo, ténganlo ahí, Ecobandex AM10, que es el impermeabilizante que más evita el paso del agua en los elementos de concreto y de mortero. Y para finalizar, digamos que algunos consejos que nosotros les damos a ustedes, señores contratistas, es siempre verifique la calidad del equipo que va a utilizar, ya sea para medir el asentamiento, ya sea el trompo, ya sea el dosificador. Por favor, siempre téngalo bien. Revise permanentemente las cantidades de aditivo a dosificar. No todos se dosifican de la misma manera, eso lo dice claramente cada ficha técnica. Tenga presente la humedad de los materiales. Lo que les decía del mixto, generalmente cuando pedimos mixto viene muy húmedo y le adicionamos la misma cantidad de agua, entonces vamos a perder resistencia. Y una cosa para cerrar ya es, señores, cuando ustedes hagan una mezcla de mortero y llegue la hora a las 10 que quiera tomarse la Coca-Cola o lo que sea, por favor terminen de colocar ese mortero que dejan ahí en la batea, porque lo que he visto es que van y cuando vuelven le echan agua y luego van y vuelven y le echan agua, y ahí es donde tenemos problemas de morteros que hacen su desprendimiento. Entonces hasta ahí era lo que les queríamos contar de aditivos.